Hermanos míos, el Señor que continúe bendiciendo con gozo, paz y abundante fruto en el Espíritu. Les invito a buscar en su Biblia el Salmo 19. Salmo 19. Durante los meses de julio y agosto, el Señor ha puesto en mi corazón estar meditando en los salmos y estudiarlos, escudriñarlos. Y he encontrado renovado gozo en ellos. Y quiero compartirlo con ustedes, según el Señor ha compartido conmigo de su palabra. El Salmo 19 es un salmo precioso. Esos salmos que son clásicos, gracias mi hermano. Clásicos en nuestros devocionales, que están continuamente en nuestra boca. Y versículos como el número 1 que dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. Está en la memoria, en el recuerdo de todo cristiano, para decir: toda la belleza que hay en la creación me dice que hay un Dios y que ese Dios es glorioso. El Salmo 19 en esta mañana nos va a estar hablando de manera muy particular que tenemos un Dios personal, un Dios que se acerca a nosotros con la intención de tener una relación personal contigo. Es un Dios que existe antes de la creación. Es un Dios que existe por encima de la creación, independiente de la creación, pero que no está divorciado de ella. Cuando decimos que existe antes de la creación, lo presentamos a Él como causa de todas las cosas. En Génesis capítulo 1, verso 1 dice: los cielos y la tierra fueron creados por Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, en ese comienzo, en ese Génesis, ya Dios existía antes. Y la Biblia nos presenta a un Dios existente, a un Dios viviente, preexistente de toda la creación. Ante todo, Dios. Amén. Y Él es la causa de todas las cosas. Ahora, Dios, aunque está independiente de la creación, porque no puedo decir que este auditorio es Dios, o la piedra es Dios, o el palo o el árbol es Dios, porque eso sería panteísmo. Aun cuando Él es independiente de la creación, Él no está divorciado de ella, sino que está interactuando con ella, la sustenta, la cuida, controla, gobierna sobre ella. Y Dios aún gobierna sobre aquellos que no quieren respetar su gobierno, porque Dios es soberano. Ahora, ese Dios, que es creador, que es sustentador de todas las cosas, quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros como criatura suya. Y entonces Él habla, Él toma la iniciativa para hablar al hombre. El Salmo 19 nos va a presentar dos maneras primordiales, principales, por medio de las cuales Dios habla. En los primeros versículos vamos a encontrar a un Dios que habla a través de las cosas creadas. En la mitad del Salmo vamos a encontrar una manera más específica por medio de la cual Dios habla, y es a través de la Biblia, a través de las Escrituras. Y al final del Salmo entonces nos vamos a estar introduciendo que ahora Dios, que nos ha hablado a nosotros y su palabra nos ha transformado y nos ha hecho una nueva creación, ahora quiere contar de su gloria a través de nuestra vida. Al final del estudio de esta mañana nosotros podremos decir: mi vida cuenta la gloria de Dios. Como mismo los cielos cuentan la gloria de Dios, la Biblia y la ley nos cuentan la gloria de Dios. Ahora esa voz encarnada en mi corazón habla al mundo la gloria del Señor. Así que, teniendo este resumen del Salmo, creo que todos nosotros debemos motivarnos para encontrar deleite en la voz del Señor. El Salmo comienza diciendo: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. David está mirando a los cielos y él dice: esta inmensidad, con todo lo que allí habita, es decir, las estrellas, el astro mayor, el sol, la luna, toda constelaciones de los cielos, todo ese universo que se presenta ante nosotros, maravilloso, inmenso, aparentemente ilimitado, me dice que hay Dios.
Ahora, ¿cómo es que la creación nos dice que hay Dios? La palabra nos presenta que el hombre no tiene justificación, quien quiera que sea, aun cuando no se le ha hablado el evangelio, aun cuando no tiene una iglesia cercana, porque nos dice que Dios se ha revelado a través de las cosas creadas. Y Dios nos está diciendo por medio de la creación que en la creación hay sabiduría, en la creación hay belleza, hay diseño, hay procesos establecidos con sabiduría, con detalle, con exactitud. Y todo esto es producido solamente por un ser personal. El hombre que rechaza a Dios así voluntariamente, de una manera muy determinada, dice entonces, al reconocer que hay sabiduría en todo lo creado, dice, la madre tierra o la madre naturaleza. O dice, cuán sabia es la naturaleza. Y hay todo tipo de cuentos, de anécdotas, aún de leyendas, para presentar que es inevitable sacar esta conclusión. A través de todo lo creado se comprende que hay sabiduría. Pero ya que no quiero reconocer que esa sabiduría me presenta a un Dios personal, entonces trato de utilizar esa sabiduría de una manera metafórica, poética, para entonces atribuir a lo material, a lo inanimado, atributos de personalidad, como sabiduría, diseño, belleza, que solo puede venir por medio de las manos de un creador. Ahora, si nosotros fuéramos a la playa y de pronto en la playa viéramos en la orilla unas palmeras, unas matas de coco, plantadas en línea recta, en una distancia exacta una de otra, nosotros no podemos decir qué sabia es la naturaleza que plantó estas plantas de coco, estas matas de coco, en línea recta y en una distancia perfecta una de otra, sino que nosotros sacamos la siguiente conclusión: la administración de esta playa, qué buen gusto tuvo al plantar este diseño. Porque es inevitable decir que hay una mano inteligente detrás de esta presentación. Ahora, nosotros no podemos concluir que algo tan sencillo puede producirse a través de algo casual. Sin embargo, en toda la creación, que es un proceso mucho más complejo, el hombre dice, la sabiduría que emana de todo esto es causado por la naturaleza. Por la naturaleza. Y nosotros nos dice la Biblia, los cielos cuentan la gloria de Dios. No batalle más, no luche más, no busque otra conclusión. Todas las cosas creadas te dicen que hay un Dios. Y los cielos están contando no solamente la existencia de Dios, sino que ese Dios es glorioso. Cuando hablamos de gloria, estamos hablando del brillo, de las virtudes de Dios. Estamos hablando de la excelencia de todos los atributos de Dios. La naturaleza está cantando de cuán bello es Dios. Cuán bello, cuán extraordinario es Dios. Dice el siguiente verso: un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. La sucesión de días y noches nos da lugar a la historia o a las etapas, las edades, semanas, meses, años, épocas, décadas. Y nos dice que el curso de la historia, la sucesión de días y noches, la vida misma, cómo está encauzada, nos dice que hay Dios. No solo las cosas materiales y físicas, sino mismo el curso de la historia nos dice que hay Dios. ¿Por qué? Piensa en su vida muy personal, individual, y usted puede reconocer, Dios es fiel. Dios es fiel. Dios ha tenido control de mi vida. Dios ha provisto a mi necesidad.
Yo estuve desesperado, yo estuve desprovisto de fuerza, de consuelo, pero Dios me sacó del hoyo de desesperación. Él me ha firmado sobre una roca, me ha puesto en alto, su mano ha sido conmigo. Mi vida cuenta que Dios tiene el control de mi historia personal. Ahora, cuando ensanchamos la visión un poco y podemos comprender la historia de nuestra familia, podemos ver cómo Dios ha escrito el curso de la historia de nuestra familia. Cómo en nuestra familia ha habido quizás duelos, separación, heridas. Ha habido momentos de crisis. Pero Dios siempre nos ha sacado a un nuevo nivel. Nos ha abierto puerta a un nuevo futuro. Y ha permanecido con nosotros a través de cualquier proceso familiar. Y hemos avanzado y ha quedado atrás el dolor, ha quedado atrás la desesperación, ha quedado atrás la separación. Y Dios nos ha llevado siempre a un nuevo comienzo. Y nosotros podemos decir, la vida mía ha sido marcada por 3 o 4 etapas. Hasta la edad de adolescencia mi vida fue así, podemos contar. Pero hubo un momento, un año decisivo en que Dios te introdujo a una nueva etapa en tu vida. Llegó tal persona, llegó tal oportunidad. Me gradué de la universidad. Ahí está la mano de Dios en el curso de tu historia personal, llevándote a una nueva etapa en la vida. Los días, la sucesión de los días y las noches te dice, Dios ha estado conmigo. Porque no todos los detalles de la vida yo puedo controlarlos. Es imposible. Hay procesos en la vida de cada uno de nosotros que se establecen de manera que nosotros no podemos controlar. No somos conscientes de ellos. Lo que otros están pensando de nosotros, los que otros están orando o haciendo a favor de nosotros, las decisiones que otros están tomando para bendecir nuestra vida o que van a afectar de una manera u otra nuestra vida. Hay tantas cosas, los fenómenos naturales que ocurren independiente a nuestra capacidad y conciencia. Hay tantos factores en la vida sobre los cuales no tenemos control, que si hemos llegado hasta aquí es por la gracia, la fidelidad y la bondad de la mano de Dios. Cuán necios somos al pensar que tenemos control sobre nuestra vida. Dios nos ha puesto algunos elementos básicos de la vida para que nosotros lo administremos como colaboradores de Dios en la sustentación y en el desarrollo del bienestar de la humanidad. Pero solamente somos colaboradores. Pero el administrador, el creador, el sustentador, el presidente de esta nación y de todas las naciones de la tierra es Jehová de los ejércitos. Y Él es quien guía el curso de la historia. Y tú puedes ensanchar un poquito más la visión. Mi familia, pensemos en los pueblos, las naciones. Cómo Dios guía las naciones, nos dice que Él es el soberano. Hermanos míos, pensemos en esto. ¿Cuántos errores garrafales hemos cometido la humanidad? ¿Cuántos errores hemos cometido? ¿Cuántas equivocaciones, cuántos hierros hemos cometido las naciones? ¿Cuántas decisiones, cuántas guerras evitables? ¿Cuántas explotaciones sobre los recursos naturales? ¿Cuántas cosas tan malvadas, equivocadas hemos nosotros desarrollado en la humanidad, sobre la creación? Y aún así estamos aquí. Y a través de una crisis, Dios levanta, desarrolla soluciones creativas en medio de los pueblos. Y todos los pueblos han tenido tiempos de crisis, tiempos de declive económico, tiempos de estancamiento en las ciencias. Pero Dios en su misericordia levanta un nuevo hombre, desarrolla una nueva tecnología y los pueblos avanzan por su gracia y por su misericordia. Y cuando una generación piensa que está al borde de la explosión nuclear, cuando está al borde de la exterminación, Dios en su misericordia trae un tiempo de refrigerio, trae un tiempo de bendición y introduce a la humanidad en una nueva etapa.
porque Él es el creador. Generaciones anteriores siempre han dicho, va a ser el fin de todas las cosas, nos vamos a morir aquí o de hambre o de una guerra. Y este pensamiento ha venido desde generación tras generación pensando de que todo se va a acabar. Pero Dios es fiel, Dios es misericordioso y Él muestra su bondad para las generaciones diciendo, un día a otro día declara que yo soy el rey y que yo guío la historia de la humanidad. Y el hombre puede equivocarse y el hombre puede errar. Y puede venir en el futuro un futuro que desesperanzador, pero Dios es el que produce una nueva etapa en la humanidad. Y el futuro de esta nación sabemos que está en las manos del Señor Jesucristo. Porque un día tras otro nos va a decir, Dios es el Rey. Y la historia se ha desarrollado sobre un escenario tan visible, tan elocuente, como una obra de teatro, en la cual hay personajes que entran en conflicto. Llega a un clímax el conflicto, pero luego el desenlace de la obra nos lleva a un final feliz. Y las tensiones bajan. Y solo queda la apreciación del arte después de que el telón se ha cerrado. Y así es la historia. Dios ha permitido ciertos personajes que se levanten. Y Él ha levantado una tras otra generación de justicia. Hombres de Dios, mujeres de Dios. Los conflictos de valores entran en guerra. Entran en momentos clímax. Y luego al final de la historia, Dios será vencedor. Su palabra será justificada. Su justicia será vindicada. Y toda la tierra y todas las naciones podrán apreciar la obra maestra de Dios, que Él es el vencedor. Y cuando el telón de la historia se cierre, todo hombre voluntariamente, deleitándose o no, podrá decir, la historia me ha contado la gloria de Dios. Cuán glorioso es Dios. Ahora, Dios habla de manera más específica a través de la Biblia. ¿Tiene su Biblia con usted? Dice el verso número 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Del versículo 7 en adelante vamos a encontrar una descripción de la palabra de Dios y un efecto o fruto de ella en la vida del ser humano que la recibe. Primero dice, la ley de Jehová es perfecta. Al decir que es perfecta, podemos comprender que ella es completa, cabal, sin que le falte nada. Sin que le falte nada. Con razón Juan en Apocalipsis dice, el hombre no debe añadir ni una coma, ni una tilde a la palabra de Dios, porque la ley de Jehová es perfecta. Ahora, la perfección de la ley de Jehová produce que en el corazón del hombre una conversión, un volverse a Dios. Cada uno de nosotros podemos percibir en estas últimas semanas, quizás meses, último año, como en ocasiones, queriendo servir a una audiencia o a una nación, un mensaje que sea atractivo, elocuente, llamativo, en ocasiones se divorcian quienes predican la palabra de la palabra, para estar comunicando anécdotas, consejos humanos, psicología divorciada de la palabra de Dios. Y a veces podemos encontrar aún personas que se ven a sí mismas como siervos de Dios, pero que que dicen a la humanidad, yo no soy predicador, yo soy simplemente un inspirador. Si un pastor, hermanos míos, amigo mío, no se ve a sí mismo como un predicador de la palabra, sino como un inspirador, él mismo, creo yo,
se está descalificando en su rol. Porque el pastor, dice Timoteo capítulo 3, que predique la palabra de Dios. También dice Timoteo en otro momento que sea apto para enseñar. ¿Qué cosa? La palabra de Dios. El día en que nosotros pongamos nuestra confianza en cualquier otra ciencia, metodología, olvidándonos de la palabra de Dios, pensando que la educación, pensando que la intelectualidad puede transformar, modificar el hombre, hermanos míos, fracasaremos. Porque el problema del hombre es un problema espiritual. Lo que está afectado en el hombre son las bases espirituales del alma. Un hombre puede llegar a ser muy intelectual, graduarse con los mejores títulos en Harvard, en cualquier universidad, y aún así su vida estar completamente perdida y tomar decisiones garrafales que afecten su vida, porque sabiendo la ciencia no podremos salvarnos, porque la salvación viene por un conocimiento personal de Dios. Y necesitamos que el Señor Jesucristo nos hable su palabra y nosotros comprendamos que esa ley de Dios es perfecta y transforme, convierta nuestra alma para volvernos hacia Dios. Dice además este salmo que la ley de Jehová es fiel. Dice, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Fiel pudiera decir, no fluctúa, no cambia, permanece invariable, que es digna de confianza y que hace sabio al sencillo. Cuando nosotros recibimos de Dios una palabra, podemos estar seguros que nada va a alterar esa palabra de Dios para ti. Nada, absolutamente nada. Los consejos de los hombres pueden variar, las percepciones nuestras pueden variar, pero cuando Dios te da una palabra, tú puedes confiar en esa palabra, porque ella va a ser siempre certera, siempre fiel para tu vida. Ahora, esa palabra va a ser sabio ¿a quién? Al sencillo. En Mateo capítulo 10, Jesús oró al Padre diciendo, Padre, te doy gracias, porque todas estas cosas, es decir, la sabiduría del reino de Dios, las escondiste de los sabios y se las revelaste a los niños, a los sencillos. Sí, Padre, porque así te agradó. También nos dice Pablo que Dios ha revelado en su reino a través de la locura de la predicación, y que no fueron los sabios, los entendidos, los doctores en la ley quienes dieron la mejor bienvenida a la ley de Jehová, sino que fueron aquellos sencillos de corazón, humildes de corazón, que recibiendo la palabra alcanzaron sabiduría para ser salvados, para ser sabios. Nosotros, amados hermanos, debemos volvernos como niños, dice Jesús, para recibir con mansedumbre la palabra de Dios. ¿Cuántos conflictos a veces hay? ¿Cuántas luchas, rivalidades hay en nuestro corazón cuando entramos, nos iniciamos en los caminos de Dios? Porque toda la cosmovisión de la palabra de Dios, todos los valores del reino de Dios comienzan a confrontarnos. Y allí se da un momento muy importante en que nosotros tenemos que tomar una decisión: si luchar con estos valores o simplemente rendirnos y permitir que esos valores renueven nuestros pensamientos y podamos recibir la sabiduría que viene de Dios para vivir agradándole a Él. Dice la palabra en Santiago que la sabiduría de Dios es primeramente pura, pacífica,
que nos guía a una relación armoniosa los unos con los otros. Entonces, esa sabiduría que viene de Dios supera a cualquier sabiduría que viene de este mundo. Por eso Pablo en 1 Corintios capítulo 2 dice: yo les he declarado sabiduría, pero no la sabiduría humana que se enseña en las cátedras universales ni en la ley, en la cátedra de Moisés o en aquellos escribas y doctos de la ley que no recibieron a Jesucristo. No estoy hablando de esa sabiduría, sino estoy hablando de la sabiduría que Dios da a los sencillos de corazón. Porque las cosas de Dios que son espirituales ha de percibirse espiritualmente. Porque aquellos que no perciben espiritualmente el reino de Dios le es locura. Dice Pablo en el mismo capítulo que para el hombre natural las cosas de Dios son locura. Por eso los judíos, al ver la predicación del reino, le era un tropiezo. Y los romanos, al escuchar la enseñanza del reino de Dios, lo veían como una locura. Pero él dice: mas para nosotros, los que creemos en Jesucristo, los que hemos tenido un encuentro personal con Él, toda la sabiduría que viene de Dios, la predicación que viene por medio de Jesucristo, es poder de Dios para salvación. Amén. Ahora, además de perfecta, fiel, los mandamientos de Jehová son rectos. Al decir recto, podemos decir que se ajusta a la regla, que son justos, que declaran sabiduría. Y esta justicia de la ley de Dios dice que alegra el corazón. Alegra el corazón. Ahora, toda persona en el tiempo bíblico, cuando quería medir la rectitud de cualquier madera, árbol, vara, ellos ya habían tomado una regla primaria, una vara principal que ya estaba probada como recta. Entonces traían una puerta, una mesa y ponían esa vara sobre ella, y si se ajustaba a la rectitud de la regla, entonces tenía nivel. Se ajustaba, era justa. De ahí viene la raíz de justa, recta. Ahora, la palabra de Dios es recta y es la norma para medir si una actitud, si una conducta, si una decisión, si una ley o un decreto es justo, porque ella es la norma por excelencia. Ahora, cuando nosotros nos ajustamos a la justicia de la ley de Dios, lo que produce en el corazón es alegría. Alegría. Vivir en justicia es la fuente de gozo, es la fuente de alegría, es la fuente de bienestar, de dicha. Vivir en justicia, en paz con Dios, es la fuente del gozo. No está en producir cualquier bienestar físico que nos alegra y nos llena de confort, pero el bienestar del hombre está en ajustarse a la justicia de Dios. Por eso dice: el hombre que teme a Jehová, ese será dichoso. El hombre que obedece a Dios, ese será feliz. Además de esta característica, mencionaré una última que dice: el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Hay una relación directa entre la pureza y la percepción espiritual, o el entendimiento espiritual, o la visión espiritual. Dice Jesús en la predicación del sermón del monte: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ahora, la palabra de Dios es pura y purifica nuestra alma. Y cuando nuestra alma se hace pura por la palabra de Dios, nuestros ojos son alumbrados para percibir realidades espirituales que nos eran ajenas anteriormente. Hay todo un mundo espiritual, hay toda una realidad espiritual que el hombre que no ha sido renovado por la palabra de Dios desconoce completamente.
Por eso dice Juan capítulo 1, que la luz que vino por medio de Jesucristo imparte al hombre la vida que le era ajena. Y la luz vino a este mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pero todos aquellos que reciben la verdad de Dios y quieren agradar a Dios, vienen a la luz, para que sus obras sean manifiestas en Dios, en la luz. Por eso, como dice Eliseo, Padre, Dios mío, abre los ojos para que vea que son más los que están con nosotros que en contra nuestra. El siervo de Eliseo no había recibido palabra de Dios, no había recibido una visión de Dios, y lo que veía delante solamente era una percepción terrenal de su realidad. Pero Eliseo había recibido una palabra de Dios, una revelación de Dios, y por medio de esa revelación podía percibir realidades que le eran ajenas a las demás personas. Y cuando Eliezer, el siervo de Eliseo, vio todo ese ejército que estaba a su favor, tuvo que reconocer que Dios da la victoria y que Dios está desarrollando un plan ajeno a veces a lo que podemos percibir con nuestros ojos. Pero para percibir esas realidades espirituales, la palabra de Dios debe renovar nuestro corazón. Ahora bien, hermanos míos, dice también el Señor Jesucristo que nosotros debemos amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con todo nuestra alma, con todo corazón, con todo nuestra mente, con toda nuestra mente. Quiero poner particular énfasis en esto: amar a Dios con toda nuestra mente. Cuando una palabra de Dios viene directo al corazón, nosotros respondemos emotivamente. Pero cuando una palabra de Dios está apuntando a veces a nuestra mente, a una respuesta intelectual, a una respuesta mental, a un razonamiento, no respondemos de igual manera. Eso es comprobado. ¿Por qué? Porque en esta etapa nuestra, en esta posmodernidad, nosotros estamos inclinados más a lo que es emocional, a aquello que despierta nuestras pasiones, nuestros sentidos emocionales. Y cuando nos cuesta trabajo procesar o poner en actividad nuestra mente, nuestro razonamiento, para descubrir en la ley de Dios los tesoros del reino, entonces somos un tanto pasivos. Veámoslo de esta manera. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Cuáles son los libros que más les gusta de la Biblia? Salmos, dígame. Proverbios, dígame. Cantares. ¿Se están dando cuenta, hermano? ¿Se están dando cuenta? ¿Dónde están los profetas dónde están las profecías de Daniel? ¿Alguien tiene la profecía de Daniel como su parte favorita de la Biblia? Aunque Apocalipsis es llamativo y es, vamos a decir, carismático, ¿Alguien tiene Apocalipsis como libro preferido de la Biblia? Bendecido, hermanos míos. Pero es solamente un ejercicio, eso no nos dice mucho ni es una norma, pero es solamente para tener una Juan, gracias, hermano, es tener una percepción así general, muy incipiente, muy prematura, de que a veces lo que llega al corazón, lo que suple una necesidad emocional, que es menos complicado, uno lo recibe, lo proclama, las promesas de Dios. Pero cuando hay porciones de la Biblia que requieren que yo me detenga, yo consulte,
yo pregunte, yo dedique, Señor, abre mis ojos, no entiendo esto. Cuando ya necesitamos un procesamiento, un ejercicio mental, razonar la palabra de Dios, lo posponemos o que me lo explique otro. De todas maneras, yo no voy a entender toda la Biblia. ¿Nos pasa o no nos pasa? Yo he luchado con eso, hermano. Ahora, la Biblia está escrita no para encubrir, sino para revelar. Porque la Biblia es revelación de Dios, no es encubrimiento de Dios. La Biblia es una carta de amor para el hombre, no código secreto para una casa fuerte. Dios no te está escondiendo nada a través de la Biblia para que tú te quedes desprovisto de una bendición o ponerte lo difícil el camino del cielo, sino que la Biblia es revelación de Dios para mostrarte la riqueza, las bendiciones de vivir en armonía con Dios. Y comprenda esto, hermano, la porción de la Biblia que tú separes es una dieta que tú necesitas y que estás despreciando. Con razón, hermanos míos, las raíces de nuestra vida son superficiales. Porque requiere la vida espiritual que yo profundice en el conocimiento de Dios, que ame la Biblia, que sea mi pan de día y de noche, que no me conforme con mensajes triviales, manipuladores, superficiales, que simplemente te van a decir que todo anda bien, que tú lo que tienes que hacer es tener fe y una visión positiva del mundo y las puertas se te van a abrir. ¡Mentira! Tú tienes que luchar por tu vida, tú tienes que esforzarte en el reino de Dios, tú tienes que pelear tu comida espiritual. Porque si no te van a estar engañando y dándote alimentos artificial, que lo que va a hacer es engordarte, pero tu corazón va a estar ajeno de la verdad de Dios. ¿Me explico? Tú vas a estar usando palabras, consejos, máximas de psicólogos, de humanistas, pero tú no necesitas eso. Tú lo que necesitas es el evangelio de Dios. Tú lo que necesitas es palabra de Dios, consejo de Dios, conocer al Dios Altísimo, que Él te habla a ti personalmente. Es bueno que alguien sea instrumento de Dios para bendecirte, pero es mucho mejor escuchar a Dios hablándote al corazón. Mucho mejor, porque tú no necesitas ningún mediador. Tu mediador es Jesucristo. Y todo hombre que te enseña, que te predica, es simplemente un instrumento de Dios, un canal de la gracia de Dios. Es una voz en el desierto, simplemente una voz. Pero yo no tengo el secreto de tu vida, ni Alex tiene el secreto para tu vida. Ningún hombre que te prometa otra cosa tiene la verdad. La verdad viene de Dios. Y es muy lindo cuando tú te acercas a Dios personalmente y Él te habla a ti. Y Él te habla a ti. Hermanos míos, si Dios te ha dado esa libertad, fíjense hermano, esto me carga el corazón. Si Dios te ha dado esa libertad, te ha quitado el dominio de la religión sobre tu vida, te ha quitado el dominio de cualquier hombre que diga que tiene la última revelación de Dios, te ha quitado ese dominio de encima, te ha hecho hijo de Dios para tener un trato personal contigo. Nuestros países latinoamericanos, centroamericanos, de todo el Caribe, muchas veces han sufrido, escúchenme hermano, han sufrido dictaduras, manipulaciones de hombres que saben dominar la conciencia y los pensamientos y las conductas y los procesos sociales del hombre, y los han hecho dependientes de ellos. Ahora, cuando entramos en el cristianismo, ese pensamiento de esclavo aún predomina. Y pensamos que tal hombre tiene una extrema unción y necesito que él ore por mí. Y lo que diga fulano yo tengo que recibirlo porque... Y repiten y seguimos a través de corrientes de gente populares. Y seguimos sirviendo y siendo atraídos por hombres que tienen carisma, pero si tú escudriñas a veces, razonas lo que están diciendo y lo ajustas a la ley de Dios, a veces te das cuenta que eso no viene de Dios. Tienen canales, tienen radio, tienen dinero, tienen proyectos, pero no viene
de Dios. Y tú no puedes ser esclavo del hombre. Hermano, tú no seas esclavo de nadie. Dios te ha hecho libre. Y cualquier hombre, pastor, maestro, que no te enseñe la palabra de Dios, tú tienes la libertad y la autoridad de Dios para no recibirlo. Pelea por tu vida. Sé libre en tu conciencia. Escudriña la ley de Jehová. No sea dependiente de nadie, hermano. No sea dependiente de nadie. Aprovecha lo bueno que Dios da a través de todos tus hermanos. Pero no seas dependiente de la comida de otra persona. Si algo que me ha gustado en este país, hermano, me han gustado muchas cosas, es poder vivir de mi salario. Ese salario que viene de Dios, pero que no soy dependiente de otras personas. En mi país, Cuba, uno no puede vivir de su salario. Tiene que vivir del salario de otra persona. El que quiere vivir honradamente. Y si no, el que no quiere vivir honradamente, entonces vive de robar al gobierno, de robar a cualquier institución. Pero yo me siento tan bendecido al decir, mi salario me es suficiente para mi vida. Yo voy a depender de Dios. Yo voy a forzarme todo lo que pueda. Dios me va a bendecir y mi salario me va a ser suficiente para mi renta, para mi comida, para moverme y comer bueno. Me es suficiente. No voy a depender de otra persona. Eso me hace saludable, hermano. Me da gran dicha y bendición. Ahora, lo mismo debes hacer tú por tu espiritualidad. El catolicismo dominó las culturas y las sociedades. Después vino una revolución para desprenderse del dominio del catolicismo, que fue dominado como secularismo. El secularismo tiene un área negativa, porque es destronar a Dios de todas las áreas y de todas las esferas de la humanidad, de tal manera que Dios no esté en medio de la política, Dios no esté en medio de la educación, Dios no esté en medio de... Eso es un énfasis negativo. Pero el énfasis positivo que Dios permitió fue que el hombre, la humanidad, no estuviera dominado por la religión. Y dar la oportunidad a la humanidad de decidir si va a seguir a Dios o no. Eso es un área del secularismo que es positivo. Ahora bien, nosotros fuimos socialmente, y las estructuras culturales y sociales fueron desprovistas de ese dominio, de esa esclavitud. Pero la conciencia de nosotros debe ser liberada también. ¿Tiene sentido para ustedes? Tiene que ser liberada también, de tal manera que Dios te ha hecho su hijo y Él quiere hablarte a ti personalmente. Él usa instrumentos y Él tiene maestros, tienes dones para bendecir tu vida, pero tú tienes el sacerdocio sobre tu vida. Tú no necesitas mediador, solo Jesucristo. Ahora, si Dios te ha dado esa libertad y esas bendiciones, entonces no por qué seguir ignorando la palabra que te da libertad y que te lleva a Dios en una relación personal y cercana, sin otro mediador humano. Por eso David termina el Salmo diciendo, como una respuesta a Dios: tu ley entonces, Señor, lo estoy parafraseando, el verso 10, es deseable más que el oro, más que el mucho oro afinado, y es dulce más que la miel y la que destila del panal. Cuando David comprendió toda la riqueza de la ley de Dios y cómo le bendice en lo personal, él dice: si esto es así, yo voy a desear la Biblia más que el cheque del fin de semana. Si la Biblia me bendice tanto, yo voy a trabajar de igual manera para mi salario, voy a trabajar así para mi bienestar espiritual. Lo voy a desear más que la miel, lo voy a desear más que el oro, que el mucho oro afinado. Y sigue diciendo David: tu ley
me amonesta. Y cuando me amonesta, yo necesito que tú me libres aún de los errores que me son ocultos. Y culmina el salmo diciendo: Señor, que mi meditación y que mis palabras te sean gratas. Veamos el curso del salmo una vez más. Comienza diciendo: Dios nos habla a través de las cosas creadas. Dios nos habla a través del curso de la historia. Dios nos habla de manera más perfecta a través de la Biblia. Esta voz de Dios que nos rodea, dice el verso, creo 2 o 3, no hay palabras, ni es escuchada su voz, pero nosotros sí percibimos que nos está hablando. Y entonces, en respuesta a esa voz que me está hablando, yo digo: Señor, amonéstame. Señor, líbrame de los errores que me son ocultos. Señor, que sean gratos para ti mis palabras y mi meditación. De tal manera que no solo los cielos cuenten la gloria de Dios, sino que mi vida cuente la gloria de Dios. La palabra de Dios no es meramente letra, sino es espíritu y son vida. Y cuando esa palabra es pronunciada sobre tu vida y tú la recibes en fe, esa palabra que viene como espíritu se encarna en tu corazón y produce en ti la vida que viene de Dios. Y cuando esa vida comienza a expresarse con mayor libertad, otros podrán ver y decir: la vida de ella o de él cuentan la gloria de Dios. Hermanos míos, el desafío de Dios para nosotros en esta mañana es que nosotros consideremos cuán diligentes debemos ser en escuchar la voz de Dios en una relación personal con Él. Y yo les voy a animar, les voy a rogar en el nombre del Señor Jesucristo: pelee por su alma. Esfuércese por tener cerca su Biblia y desearla con todo su corazón y recibir su consejo. Que ella te afecte en tu meditación, afecte tus palabras, tu conducta, y que tú seas una Biblia abierta para tu generación. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra.